Y está integrada la mesa número 2 por el ministro Iván Aróstica Maldonado del Tribunal Constitucional de Chile, la magistrada Nancy Hernández López de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el magistrado Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, y quien modera esta mesa de trabajo número 2 es el magistrado auxiliar Jorge Ernesto Roa Roa de la Corte Constitucional de Colombia. El magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de nuestro país de Colombia, pues tiene un saludo muy especial para darles la bienvenida a quienes integran esta mesa de trabajo número 2. Magistrado, adelante, usted tiene la palabra. Gracias, Joana. Saludo muy especialmente a los integrantes de la mesa de trabajo número 1, integrada por los distinguidos juristas Luis Fus, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil; Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile; Fernando Carrillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional de Perú; y nuestra magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional de Colombia. Esta mesa número 1 estará moderada por la magistrada doctora Cristina Pardo Schlesinger, de la Corte Constitucional de Colombia. Además de darles la bienvenida, les expreso gratitud por el enriquecimiento que ustedes le dan a esta mesa y agradezco su presencia en este 13º encuentro de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Muchas gracias. Pues hacíamos así, de esta manera, la bienvenida tanto a las mesas de trabajo número 1 como número 2, que como ustedes ya lo saben, pues estarán debatiendo a partir de este momento y estarán en nuestro auditorio virtual. De esta manera, también queremos presentarles a los integrantes de la mesa de trabajo número 1. Aquí está. Ministro Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile; el magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; la magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú; y la honorable magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero saludar de manera especial en este momento al ministro Fuchs, quien a pesar de su convalecencia, quien a pesar de su estado de salud, porque en este momento presenta quebrantos de salud, pues hace parte de este importante encuentro de jueces constitucionales de Iberoamérica. Ya lo decía el magistrado Alberto Rojas Ríos, está dándoles la bienvenida tanto a los integrantes de la mesa de trabajo número 1, número 2, con diferentes temas, diferentes manejos que se le darán y que ustedes podrán encontrar ingresando a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra señal en directo del canal institucional. Un nuevo saludo para todos los integrantes de esta manera para dar inicio, magistrado Alberto Rojas. Muy bien, muchas gracias. Quiero insistir, Joana, en un saludo especial para la segunda mesa de trabajo en torno al diálogo jurisprudencial. Saludamos a la honorable ministra Rosa Weber, vicepresidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil; al honorable ministro Iván Aróstica Maldonado, del Tribunal Constitucional de Chile; a la honorable magistrada Nancy Hernández López, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; al honorable ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México; al honorable magistrado Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Esta mesa estará moderada por el doctor Jorge Ernesto Roa Roa.
Así es, así que damos inicio de esta manera a estas dos mesas de trabajo. Son una mesa de discusión general, lo decíamos, y una mesa de diálogo jurisprudencial. La mesa de trabajo que comienza en este momento, pues será moderada por la doctora Cristina Pardo, quien estará en esta mesa de trabajo. Bueno, así que de esta manera simplemente nos queda decirles bienvenidos a todos y a comenzar esta agenda del día en la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que reúne a los jueces constitucionales de Iberoamérica.
razón de las graves repercusiones económicas de la pandemia, las personas interesadas se lanzaron a esa tarea más que como tales, como ciudadanos, como clientes o consumidores, en una dialéctica de oferta y demanda, lo que no siempre resulta favorable para la concreción del bien común general. Como dijera el año 1991, su santidad el Papa Juan Pablo II, a propósito precisamente de la crisis de los sistemas democráticos, cuando algunos, se recordarán los magistrados colegas, cuando algunos ya proclamaban el triunfo definitivo de la democracia, su santidad hablaba ya de la crisis de los sistemas democráticos, en centésimos annus. Y esta crisis la hacía consistir en que, cito, a veces parece que han perdido estos líderes la capacidad de decidir según el bien común. Los interrogantes que se plantean en la sociedad a menudo no son, continúa el Santo Padre, no son examinados según criterios de justicia y moralidad, sino más bien de acuerdo con la fuerza electoral o financiera de los grupos que los sostienen. De allí la necesidad de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, como expresa la Constitución chilena también en su capítulo 1, Bases de la Institucionalidad, artículo 1, inciso 5, cuyo correlato, su contracara, es el deber que le asiste a los poderes públicos de, cito también aquí a la Constitución española, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, según esta Constitución de España, artículo 9.2. Sin embargo, creo, no cabe confundir la parte con el todo, el colaborar con el cogobernar, la participación con la conducción en los asuntos públicos. Las agendas políticas e intereses partidistas que pueden animar a estos consejos o movimientos, denominados así precisamente porque buscan hacer oscilar las cosas de un lado hacia otro, acaso siguiendo una lógica hegeliana, a veces tratando de llenar ese vacío de poder por la falta de liderazgo a que hiciéramos recién referencia, esto último precisamente no permite atribuirles roles de cogestión y fiscalización, con poder para hacer que las cosas funcionen o fracasen, según quería Lenin en sus tesis de abril y que ahora algunos buscan revivir. Confiemos, pues, magistrados, en que nuestros países sabrán discernir con sabiduría toda clase de experiencias positivas y negativas al respecto. Los tribunales y cortes constitucionales somos conscientes y estamos alerta de que en estos temas no solamente está comprometida la democracia, sino que también, en último término, la pervivencia misma del Estado de Derecho. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a usted, estimado ministro Iván Aróstica. Também gostaria de dizer que a senhora ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ha manifestado a sua impossibilidade de compartilhar conosco o dia de hoje. Então, para todas as pessoas de Brasil que agora ven estas palestras, ela não conseguirá falar hoje, mas teremos bom debate com os ministros, as ministras e os prezados magistrados que nos acompanham o dia de hoje. Ahora tiene la palabra la magistrada Nancy Hernández López de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrada, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Un cordial saludo a los hermanos de la República de Colombia, un agradecimiento a su señor presidente de la Corte Constitucional por auspiciar este evento y un saludo cordial a los colegas de la mesa. Bueno, el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, doctor Fernando Castillo, está participando en la mesa A y me pidió que compartiera con ustedes algunos casos de la experiencia que ha habido Costa Rica durante la pandemia relativos al tema. Lo que les puedo decir es que la Constitución
actualmente en nuestro país está bajo una tensión como nunca antes se había vivido desde la ruptura del orden constitucional desde 1948, cuando surge la Constitución actual en el 49. Es decir, desde hace 71 años nosotros no vivíamos un escenario donde la Constitución y las fuerzas de la Constitución estuvieran en tanta tensión. A pesar de que el artículo 9 de la Constitución dice que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, las normas para lidiar con la suspensión de garantías o los estados de excepción datan de hace 71 años y no habían sido utilizadas en el caso de la suspensión de garantías más que una vez en el año 55. Desde entonces, y la legislación de emergencia que nosotros tenemos, que no es la de suspensión de garantías, sino la de limitación de derechos, es únicamente con ocasión de huracanes, terremotos y eventos de corta duración. Entonces, las fronteras entre el derecho de emergencia y la suspensión de garantías en Costa Rica no están claras y eso ha generado una tensión y un malestar de la población sin precedentes, precisamente porque las decisiones que ha tomado el Ejecutivo se han tomado sin ninguna participación ni del órgano representativo de gobierno, porque para eso tendría que haberse decretado la suspensión de garantías, ni la participación de nadie. Y entonces el Tribunal Constitucional costarricense o la Sala Constitucional que opera como tal se ha convertido en la válvula de escape de todo ese malestar que se ha venido a litigar y hemos tenido un mar de casos sin precedentes de un tribunal que ya estaba agobiado por la tremenda demanda judicial. Para ponerles un ejemplo, solo en un día conocimos 70 casos de habeas corpus en una sesión, que es el equivalente a más de 2 meses en tiempos ordinarios de habeas corpus, de tal forma que ese malestar de la población se ha judicializado a través de los órganos, digamos, de protección de derechos fundamentales. En el caso de la Sala Constitucional, como es una sala que opera 24 horas al día, 365 días al año, a través de un sistema de turnos de ordinarios y extraordinarios, y que recibe directamente por acción vicaria, acción popular, reclamos de los ciudadanos en forma sumaria, sin representación, tanto en recursos de amparo de habeas corpus, sin representación letrada. Eso ha permitido que todo ese malestar y falta de participación y opinión de las medidas adoptadas por el gobierno durante la pandemia se judicialice acá. A pesar de esa línea gris que hay entre la suspensión de derechos y el derecho de emergencia, Costa Rica y las limitaciones que les he contado, Costa Rica se ha manejado, ha podido durante esta pandemia tener funcionando los 3 poderes de la República en su totalidad, sin ninguna interrupción durante la pandemia, y eso ha permitido que también el sistema de frenos y contrapesos funcione, pero al no haberse invocado la suspensión de garantías, el órgano representativo, que es el Parlamento, para controlar políticamente los actos del Ejecutivo, no ha entrado en vigencia para poder opinar de las medidas de emergencia. Entonces, ha sido todo el peso de la pandemia desde el punto de vista de la atención general en el sistema jurídico ha recaído sobre la Sala Constitucional en particular y el órgano judicial en general. Dentro de eso tenemos casos también dentro de esa zona gris, a pesar de que no notamos un interés del Ejecutivo de secuestrar la Constitución, como algunos países, o aprovecharse de la pandemia para concentrar poderes, sí hemos encontrado y hemos tenido que intervenir en casos bastante serios y dramáticos, que son actuaciones aisladas de las autoridades, donde el tribunal ha tenido que venir a fungir como contrapeso de las acciones de gobierno. Y quiero mencionarles 3 casos concretos por razón de tiempo. Uno es la resolución 14.944
de este año, que es la detención de una manifestante que organizó una protesta pacífica y pública contra el gobierno en una zona costera para reclamar por el cierre de playas y comercios y reclamar, digamos, la ruina de las personas dedicadas al turismo. En este caso, a pesar de que no hay una suspensión de garantías, el gobierno utiliza, bajo el ropaje de medidas sanitarias específicas, la selecciona, la investiga, hace labor de inteligencia para tratar de impedir esta manifestación, la contacta y le dice que se abstenga de hacer la manifestación. La organizadora, que es una muchacha joven, surfista de la zona costera, se niega. Se convoca por Facebook la manifestación. Concurren unos 100 ciudadanos con caretas, mascarillas, distanciamiento social. Durante la manifestación le notifican una medida de emergencia sanitaria para que se abstenga de hacer uso de su derecho a la libre participación política, de manifestarse y de transitar, y como ella se niega, la arrestan solo a ella, con la excusa de que no se estaban respetando las medidas sanitarias de distanciamiento social. A través de la prueba recibida se comprueba de que no es cierto, que sí se estaban respetando las medidas de distanciamiento social y las medidas sanitarias de uso de mascarilla, careta y demás. También en el video se observa a la policía diciendo que la orden de arresto vino directamente de Casa Presidencial. La Sala Constitucional termina estimando el recurso, condenando daños y perjuicios y generando una medida no repetición de abstención de las autoridades de incurrir en el futuro en este tipo de acciones. También condenando al Ministerio Público, que fue el que perdió la dirección funcional y permitió que las autoridades del Poder Ejecutivo detuvieran a la manifestante, que por cierto fue solo a ella como cabecilla la que se detuvo, de tal forma que si era por orden sanitaria, lo que debieron haber era dispersado la manifestación. No lo hicieron, la manifestación se llevó sin ella, se llevó a cabo sin ella, lo cual determina que ella fue targeted, ¿verdad?, seleccionada en razón de su oposición al gobierno, y que por una medida sanitaria de facto se suspendió su libertad de participación política, de libre expresión y pensamiento, y su libertad personal y de circulación. El otro caso es el 14.292, que es un amparo contra el ministro de Salud, donde la prensa le solicita unos datos específicos de los enfermos de COVID para poder fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo en esta materia. El gobierno había venido colocando unos datos generales en la página web y dando unas conferencias de prensa diarias a mediodía, también con información general. En este caso, la prensa solicita una información ya más específica, y la respuesta de las autoridades es que ellos no tienen tiempo de atender esa gestión porque están muy ocupados en la pandemia. En Costa Rica existe, por regla general, el principio de máxima divulgación y acceso a las oficinas públicas, de tal forma que la sala en cuestión de 22 días estima el recurso, condena al ministro y ordena que se le brinde la información a la prensa. A partir de ahí cambia todo el panorama de la pandemia, porque se dan a conocer una serie de datos que no se conocían, que revelan un panorama muy distinto al que está pintando la autoridad oficial, entre ellos el número de recuperados, el tema de los vínculos y nexos entre los enfermos y demás, de tal forma que se permite un mayor escrutinio y control y participación de la ciudadanía y de la prensa en el control de las acciones del Ejecutivo. El tercer caso que quería comentarles es la sentencia 16.069, que es un caso de unos indigentes expulsados de un territorio de Costa Rica particular. Son 3 indigentes, 2 hombres y una mujer, 2 costarricenses y un extranjero,
que viendo que no hay trabajo en San José, que todo está cerrado, que hay una gran crisis, escuchan que pueden ir a recolectar café en esa zona. Esa es la zona cafetalera por excelencia, de uno de los mejores tipos de café del país. Se bajan a la comunidad, son detectados en la parada de buses por un grupo de ciudadanos que los acorralan y llaman a las autoridades y les dicen que ellos no pueden estar ahí porque es una comunidad que tiene 0 casos de COVID y ellos están muy vigilantes de quién entra y sale del territorio, a pesar de que no hay ninguna orden legítima para suspender el libre tránsito de la ciudadanía. Los ciudadanos se comportan como una especie de vigilancia civil, llaman a las autoridades los detienen, nadie sabe qué hacer en la confusión, les toman fotos, los acorralan, la policía trata de ver bajo qué excusa los detienen, se solicitan sus datos policiales, todos están en orden, sus datos migratorios al migrante está en orden. Se llaman a las autoridades de salud a ver si se le puede girar una orden sanitaria para internarlos o cuarentenarlos, en vista de que ellos no tenían síntomas. La autoridad de salud dice que no se puede y la alcaldesa termina expulsándolos del territorio, comprándoles unos pasajes de bus, comprándole unas mascarillas, dándoles una comida, con el agravante de que en el bus los sientan en la parte de atrás del autobús, les ponen una cinta amarilla policial para separarlos del resto de la población y son escoltados fuera del territorio el bus con la policía del estado. Este es uno de los casos más graves que hemos visto en el tribunal, porque no solo se trata ya del abuso de autoridad de la policía y la autoridad pública, sino que se trata de un abuso de autoridad en colusión con la población civil. Y como decía el juez Leonard Hand de los Estados Unidos en un libro que publicó en 1944, la libertad de la ciudadanía, la libertad reside en los corazones de las mujeres y los hombres. Si muere allí, ninguna constitución, ninguna ley, ningún tribunal podrán resguardarla. Y mientras esté viva allí, no necesita ninguna constitución, ninguna ley y ningún tribunal para ser defendida. Lo que hemos visto en esta pandemia es, en unos casos aislados, dichosamente, lo peor del comportamiento de las autoridades públicas y de la ciudadanía, porque nos tomó por sorpresa y la legislación costarricense no distingue bien el procedimiento de suspensión de garantías y legislación de emergencia, ni ha habido una participación activa en la conformación de cuáles deben ser las reglas de la sociedad en estas circunstancias, porque, como les decía, la legislación en el caso de la suspensión de garantías data de hace 71 años, es omisa, poco clara, y la legislación básica de emergencia era de carácter temporal para terremotos, huracanes y eventos de corta duración, de tal forma que estamos ante un terreno inédito que ha tenido que asumir el Tribunal Constitucional de la mejor forma que ha podido, y que dichosamente el sistema lo ha permitido, porque tenemos el habeas corpus y el amparo costarricense funcionan como mecanismos rápidos, gratuitos, celeros y sumarios para el restablecimiento de las libertades y garantías ciudadanas. Y entonces, por esas razones, nos hemos convertido en la voz de los que no tienen voz y en la válvula de escape social de toda esta tensión que está generando la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora magistrada Nancy Hernández, por esos insumos que me parece que serán valiosos para la parte del debate en la que vamos a discutir un poco sobre precisamente el rol de nuestros tribunales en el contexto de la pandemia, en el contexto de situaciones de emergencia, y con unos mensajes que usted ha dado no solo para los jueces y juezas de los tribunales que nos acompañan, sino también para los legisladores y las legisladoras que también siguen esta
transmisión, por lo menos en lo que al Congreso de la República de Colombia se refiere. Entonces saludamos también la presencia de algunos y algunas representantes a la Cámara y senadores y senadoras del Congreso de Colombia. Y ahora pues concedo el uso de la palabra al señor ministro Alfredo Gutiérrez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Muy buenos días a todas y todos. Y antes que nada me quiero unir al agradecimiento a la Corte Constitucional de Colombia, a su presidente, por organizar este evento. Realmente no me puedo imaginar un evento más importante y más pertinente para lo que estamos viviendo todos los países de América Latina. Yo el día de hoy les quiero platicar primero de la estructura constitucional de México para enfrentar crisis de salud o crisis de algún otro tipo, y luego una sentencia que me parece que da indicios de cómo va a abordar la Corte Constitucional de México los problemas del ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución al Ejecutivo en épocas de pandemia. No me voy a pronunciar, no voy a platicar sobre asuntos específicos que tengan que ver con la pandemia actual, porque están sub iudice en México y estoy vedado de emitir opinión sobre asuntos que muy probablemente van a estar ante el tribunal en poco tiempo. Dicho eso, la primera parte de mi charla es realmente explicar la estructura de la Constitución mexicana para enfrentar problemas de este tipo. La Constitución mexicana básicamente tiene dos facultades extraordinarias para enfrentar momentos de crisis. La primera, que es la tradicional, es la suspensión de derechos y garantías. Y la segunda es una facultad extraordinaria que se encuentra en la Constitución en materia de salubridad general para enfrentar específicamente casos de pandemia. En cuanto a la suspensión de derechos y garantías, esta solo se ha usado una vez en la historia de nuestro país, y fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942 a 1945, se suspendieron las garantías y los derechos de la ciudadanía. Esta facultad está reglada en la Constitución, en el artículo 29. El Ejecutivo invoca la suspensión de las garantías y requiere la aprobación del Poder Legislativo. Sin embargo, tiene ciertos límites esta facultad. Existe un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos. Este catálogo se encuentra en la Constitución, y uno de esos derechos que no pueden ser sujetos a una suspensión de derechos y garantías son precisamente los derechos políticos. Es decir, son indisponibles los derechos políticos, inclusive en una suspensión de derechos y de garantías en México. La segunda facultad extraordinaria es la facultad en materia de salubridad. Esta se ha usado dos veces. En 2008 se usó para hacer frente a la crisis, a la pandemia H1N1, y ahora en el 2020 se ha usado para la actual pandemia del COVID-19. ¿Cómo funciona? Se convoca un Consejo de Salubridad. El secretario de Salud y el presidente de la República tienen amplísimas facultades una vez que se declara la pandemia, la crisis en materia de salud. El Consejo de la Salubridad tiene facultades tanto ejecutivo como legislativo, vincula a los tres órdenes de gobierno. México es una federación, por lo tanto tenemos un gobierno federal, entidades federativas con su propio ámbito de competencia y gobiernos municipales que tienen sus propios ámbitos de competencia. El Consejo de Salubridad puede delegar la facultad en el secretario o en un subsecretario, puede limitar los derechos de reunión, los derechos en tránsito. No está claro en la Constitución si se pueden limitar los derechos políticos, pero yo creo que por mayoría de razón no se pueden limitar, toda vez que la
suspensión de derechos y garantías expresamente prohíbe la suspensión de los derechos políticos. Es decir, la Constitución prohíbe límites al componente democrático, prohíbe límites a los derechos políticos y prohíbe límites al sistema de representación. El catálogo de derechos que se encuentra en el artículo 19 son indisponibles. Y ante un conflicto entre una crisis y la suspensión de los derechos políticos, la Constitución inequívocamente se inclina por salvaguardar los derechos políticos ante cualquier crisis, de cualquier tipo. Desafortunadamente, no puedo abordar más estos temas de COVID. Llegarán ya a la Corte los asuntos y tendrán que ser resueltos en sede jurisdiccional. Esto no quiere decir que en épocas de crisis no hemos enfrentado ya límites o intentos de límites por parte del Poder Ejecutivo a los derechos políticos en México. Y el caso más claro que creo que va a ser precedente cuando abordemos los casos de COVID es en materia de seguridad pública. Desafortunadamente, México ya lleva unos 20 años de crisis en cuanto a la seguridad pública y ha tenido el Ejecutivo que abordar este problema de diferentes maneras. Y una de las maneras recientes que llegó a la Corte y que ya resolvió la Corte fue cuando el Poder Ejecutivo expidió una ley de seguridad nacional. Esta ley de seguridad nacional básicamente le entregaba a las Fuerzas Armadas en tiempo de paz el control de la seguridad pública en el país. Este asunto fue impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por partidos de oposición, por las minorías en el Congreso Nacional. En acción de inconstitucionalidad llega el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte tiene que definir si la facultad federal por seguridad nacional abarca la seguridad pública. La Constitución es muy clara. La seguridad pública en México tiene que estar bajo el mando de autoridad civil. No puede estar bajo mando de autoridad militar. Entonces, la discusión en la Suprema Corte se centró sobre una invasión de competencias. Y una invasión de competencias que llevaba implícito una merma en los derechos políticos de la ciudadanía. ¿Por qué la merma? En la medida que uno utiliza una ley de seguridad nacional y le entrega al ejército el mando de la seguridad pública del país, se restringen los derechos políticos. Es decir, sale la seguridad pública de la órbita de las entidades federativas, sale de la órbita de las autoridades municipales y se federaliza. Y al federalizarse, la política pública de la seguridad pública sale de la esfera de la deliberación democrática a nivel de las entidades federativas. No solo eso, el sistema de rendición de cuentas sale de manos de los civiles y se coloca en manos de los militares. Y esa invasión de competencias se declaró inconstitucional por parte de la Suprema Corte, prácticamente por unanimidad. Se declaró que la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad Nacional constituía un fraude a la Constitución y se declaró en términos generales la inconstitucionalidad de toda la ley por violar derechos políticos de una manera subrepticia, derechos políticos que conforme a la Constitución son indisponibles ante cualquier crisis. Eso no quiere decir que no pueda intervenir el ejército en materia de seguridad pública, pero siempre bajo el mando y en auxilio de la autoridad civil. Dicho eso, me parece que este precedente se va a invocar cuando abordemos los asuntos de las facultades extraordinarias que tiene
el Consejo de Salubridad, conforme está previsto en la Constitución, y gran parte del debate va a ser asegurar que los derechos políticos, entre otros, que son indisponibles conforme a nuestra Constitución, no se vean mermados sobre pretexto de enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando de salud. Con eso concluyo mi plática de hoy y nuevamente les quiero agradecer la invitación para esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y ahora entonces le doy la palabra al señor magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, el magistrado Augusto Ferrero Costa. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Queremos saludar y agradecer a la Corte Constitucional de Colombia, a través de su presidente, magistrado Alberto Rojas Ríos, que lo ha declarado e inaugurado, y de su moderador, el magistrado auxiliar Jorge Ernesto Roa Roa, que nos acompaña, por haber logrado realizar con gran éxito este evento. Para nosotros es muy grato compartir con una distinguida audiencia un tema que estamos seguros resulta vigente en toda Sudamérica: el multilingüismo o diversidad lingüística. En el Perú, felizmente hemos tomado conciencia de nuestra diversidad lingüística y cultural, consagrada en 6 artículos de la Constitución, entre otras de sus disposiciones, así como de toda la riqueza y complejidad que esto conlleva. En este contexto, el Tribunal Constitucional del Perú, en una de las sentencias más comentadas y resuelta con mayoría con nuestros colegas magistrados del tribunal, interpretó las disposiciones vinculadas a la diversidad lingüística. Nos referimos a la sentencia dictada en el expediente 889 del 2017, de la cual tuve el honor de ser ponente y en la que se ampararon los derechos fundamentales de una peruana quechohablante, en pronunciamiento que a continuación comentamos. Este caso se inicia cuando María Cáceres de Tinoco, ciudadana que vive en Carhuaz, ubicada en el departamento de Ancash, en la Sierra Peruana, a 8 horas de Lima, la capital, interpuso pues una demanda de amparo, la cual en dicha provincia, que el 73% de la población habla en quechua y por lo tanto solicita continuar con su trabajo ambulatorio y que no se le exija lo acordado en la carta de compromiso, cuyo contenido desconoce, puesto que siendo quechua hablante resulta analfabeta en el idioma castellano. Nuestro Tribunal Constitucional considera que el asunto litigioso radica en determinar si desde una perspectiva constitucional la carta de compromiso, sin traducción alguna al quechua, puede resultar vinculante a la demandante en su condición de quechohablante y analfabeta en la lengua castellana. Y, además, si dicha adhesión resulta lesiva a sus derechos al trabajo, a la igualdad y al derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad reconocidos en la Constitución. El máximo tribunal recuerda que la Constitución peruana, en su artículo 48, prescribe que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son
el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Del texto, advertimos que en el Perú contamos con una cláusula constitucional oficializadora restringida. En esta línea, nuestro alto tribunal expresa que tutelar la diversidad lingüística implica reconocer a las personas la facultad de utilizar su lengua materna en todos los espacios sociales. También determina que las lenguas aborígenes son conocidas actualmente como indígenas u originarias y son anteriores a la difusión del idioma castellano que se preserva y emplea en el ámbito nacional, así como que la predominancia de una lengua originaria deriva de la ponderación entre criterios cuantitativos y cualitativos desarrollados en la ley peruana 29.735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Respecto a las consecuencias de la oficialidad, el tribunal señala que esta implica que en la administración pública los trámites o procedimientos en los servicios públicos se desarrollen o brinden con pertinencia intercultural. En lo concerniente al caso concreto, nuestro Tribunal Constitucional resolvió que la demandante tiene derecho a utilizar el quechua, su lengua originaria, en su vida diaria, así como ante cualquier autoridad, y señaló que de no hacerlo, en un acto discriminatorio o de indiferenciación, y que por ello dispuso que la municipalidad demandada se comunique con la demandante de manera adecuada. Como manifestamos, el tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias, en las zonas del Perú donde ellas son predominantes, tal como lo exige el artículo 48 de la Constitución. Asimismo, ordenó al Ministerio de Educación que elabore y publique el mapa etnolingüístico del Perú a efectos de que se determine las lenguas originarias y las zonas del país en las que son predominantes y por ende también oficiales. Igualmente, dispuso que todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos en la provincia de Carhuaz oficialicen también el uso de la lengua quechua en un plazo de 2 años. Además de la trascendencia jurídica del caso, esta sentencia marcó historia en la manera como se comunicó a la sociedad, por lo cual el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional acordó la traducción al quechua en la variante de Carhuaz de un extremo de la misma y su lectura mediante un intérprete en un acto público, así como su publicación en el diario oficial El Peruano. Este acto se vincula a la lógica de las medidas de reparación de satisfacción utilizadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos en su constante jurisprudencia, pues siendo de naturaleza no pecuniaria, proveen reparación a quien se le ha vulnerado sus derechos humanos. Al interior del Tribunal Constitucional también generó cambios. Así,
en junio de 2018, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la memorable sentencia, se instaló la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional. Y dicho año lo cerramos instalando la señalética en las lenguas quechua, aymara y achaninca en cada una de las oficinas de todas las sedes del Tribunal Constitucional. Fue a inicios del año 2019 que inauguramos nuestro noticiero en quechua, por el cual se busca consolidar e incluir social de nuestros compatriotas quechohablantes. Y por ello vamos a pedirle que nos pasen un vídeo que dura solamente 1 minuto, en que se puede evidenciar lo expuesto. Y en abril del presente año implementamos el portal web institucional en quechua. Como se observará, hemos avanzado, pero aún tenemos mucho por hacer. Al terminar mi charla, quiero agradecer a la presidenta de nuestro Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma, por la confianza que me ha otorgado al proponerme como su vicepresidente y la colaboración que he tenido de ella para difundir la resolución sobre la que hemos informado. Igualmente, queremos extender nuestra felicitación a la profesora Paola Ordóñez, que trabaja en el Tribunal Constitucional, por su valiosa contribución para la elaboración de dicha resolución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado Augusto Ferrero, por su intervención en ese caso tan interesante que resuelve un conflicto entre la protección del espacio público y el derecho al trabajo y el mínimo vital, en este caso también mediado por la inclusión en materia lingüística. El video al que hacía referencia el magistrado. Por favor, ¿podrían poner el video al que se ha hecho referencia? Gracias. Muy bien. Muy bien, magistrado. Ahora les vamos a pedir que dejen de compartir su pantalla para poder continuar con la transmisión de las conferencias y del debate. Muy bien. No puedo dejar de aprovechar la presencia aquí de otros magistrados y magistradas de cortes y tribunales constitucionales para, antes de iniciar el debate, pedirles que nos cuenten cómo han afrontado desde las perspectivas de sus propios tribunales el estado de emergencia, el estado de excepción o la excepcionalidad causada por la pandemia. Entonces es para mí un honor pedirle a la doctora Daniela Salazar Marín que nos cuente desde la perspectiva de la Corte Constitucional de Ecuador cuál ha sido alguna de las decisiones más destacadas o alguna de las
previsiones más importantes adoptadas por su tribunal en el contexto de esta emergencia. Doctora Daniela Salazar, muy buenos días. Buenos días al magistrado auxiliar Jorge Néstor Roa Roa. Buenos días también a los magistrados y magistradas que formaron parte de esta mesa. Una felicitación por sus muy interesantes exposiciones. De manera muy breve, al igual que en sus países, la Corte Constitucional del Ecuador realiza un control de oficio de los decretos de estado de excepción que emitió el presidente desde marzo de este año. Estuvimos básicamente durante 6 meses en estado de excepción y la Corte estuvo controlando la renovación de esos estados de excepción, pero además emitió dictámenes en los que emitió la Corte parámetros específicos que condicionaban la constitucionalidad de esos decretos de estado de excepción. Es decir, la Corte no aceptó sin más los estados de excepción, sino que estableció que eran constitucionales siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros. Y para que esos dictámenes de la Corte no se queden simplemente en una letra muerta, lo que hizo la Corte por primera vez en su historia es que abrió de oficio una fase de verificación del cumplimiento de esos dictámenes del estado de excepción. Es decir, la Corte de oficio empezó a controlar que se cumplan todos los parámetros específicos que estableció para condicionar la constitucionalidad del estado de excepción. Y en el marco de esta fase que abrió de oficio, la Corte lo que hizo fue emitir, o está haciendo todavía, es emitir una serie de autos solicitando información, por ejemplo, al presidente de la República, al Comité de Operaciones de Emergencia, al Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Finanzas, para determinar el impacto de sus acciones en la vigencia de los derechos durante el estado de excepción. Básicamente lo que está haciendo la Corte es velar por la ejecución integral de sus decisiones, en este caso de los dictámenes a través de los cuales aprobó el estado de excepción y su renovación. Aparte de eso, obviamente se han judicializado muchísimas causas relacionadas con el estado de excepción. Son decenas de causas las que hemos recibido relacionadas o bien con el COVID-19 o con las medidas económicas derivadas de la profundización de la crisis económica que generó la pandemia. La mayoría de esas causas están todavía en trámite, así que no me puedo pronunciar. Pero en todo caso sí hemos sido activos en esta fase de verificación de oficio del estado de excepción. Eso es lo que está haciendo la Corte en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, querida magistrada Daniela Salazar. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Todos nos han hablado, han coincidido en el carácter inédito de la crisis causada por la pandemia del COVID-19. En algunos casos poniendo el énfasis en las medidas adoptadas por el gobierno, en otros casos ponen el énfasis en la inacción de los parlamentos, en otros casos en la imposibilidad del ejercicio de los derechos políticos, en las dificultades para ejercer la protesta, etc. Lo que quería preguntarles es, ¿cuál creen ustedes que es el rol de estos tribunales constitucionales o tribunales supremos constitucionales en escenarios en los que precisamente el grado de excepcionalidad, el grado de emergencia dificulta el ejercicio de los controles ordinarios de la vida política y del ejercicio ciudadano del control al poder público que normalmente suelen funcionar incluso en los estados de excepción? Es decir, ¿cuál creen que es el grado de intervención o el rol especial que tienen sus tribunales en el contexto de situaciones tan inéditas como las de la pandemia? Y les propongo que hablen en el mismo orden en el que iniciamos, que empecemos con el señor ministro del Tribunal Constitucional de Chile, doctor Iván Aróstica. Bueno, gracias. Una gran pregunta. El tema, en Chile por lo menos, que se haya declarado excepción últimamente no es un tema discutido. En general la población, toda la élite está de acuerdo con que vivimos una situación excepcional, entonces no se han producido cuestionamientos a ese respecto, por lo menos en mi país, que viene sufriendo no solamente la crisis del COVID últimamente, sino que veníamos también con unas situaciones de excepcionalidad producto de la irrupción de lo que algunos, en octubre del año pasado, de la irrupción de lo que algunos han llamado estallido social, muy parecido a la situación que vivió después Estados Unidos y otros países hermanos que están acá,
o que algunos han llamado un estallido derechamente revolucionario. O sea, se han juntado dos situaciones de excepción, por así decirlo, inéditas en el país, que, como digo, no hay cuestionamiento precisamente respecto de la excepcionalidad y que hay que tomar medidas al respecto. Y ahí viene, yo contesto a título personal, creo que uno de los grandes desafíos de los tribunales constitucionales, ¿cuál es? Estando todos de acuerdo en eso, ¿hasta dónde los tribunales constitucionales permiten precisamente que esa excepcionalidad, que están todos de acuerdo, los tribunales constitucionales puedan poner estándares, puedan poner límites a las decisiones que a veces se toman y no es posible exigir otra cosa, a prueba y error? A prueba y error, nadie estaba preparado para enfrentar estas situaciones. Entonces, a los tribunales constitucionales nos ponen en esa situación de pensar fríamente hasta dónde vamos a admitir que la excepcionalidad permita ir rebajando ciertos estándares de protección de los derechos, por decirlo de otra manera, contra viento y marea, contra viento y marea. Toqué otro tema, me permito un segundo, toqué otro tema, pero a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a pesar de que era muy popular en Chile, una ley que salió, que se aplicó recientemente, que a quienes violaban la norma de confinamiento masivo se les aplicaba pena de presidio, y digo, esa era, en general, era muy bienvenida esa norma por la población, dado que los chilenos no somos muy obedientes a las leyes, contrariamente a lo que se dice. Bueno, pero el Tribunal Constitucional, aunque sea por una mayoría muy estrecha, pero el Tribunal Constitucional estimó que esa medida, si bien obedecía a situaciones de excepción, era desproporcionada. Y era peor el remedio que la enfermedad, porque meter a alguien en una cárcel es peor para la propagación del virus, y que solo cabía aplicar medidas de multa, una sanción pecuniaria. Entonces yo creo que ese es el gran desafío del Tribunal Constitucional ahora, de los tribunales constitucionales y cortes constitucionales, de a veces nadar contra la corriente, por lo menos en Chile, nadar contra la corriente y tener la entereza, que todos la tenemos, pero de decir de repente que fíjese que todo se justifica por la excepción, pero hay algo que no, hay algunos bienes que no podemos tocar, porque puede ser, como pienso yo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Eso podría decir que el gran desafío de los tribunales constitucionales es no estar a favor de lo que dice lo que clama la gente, que clama medida de excepción, sino que de repente decir, cuidado, y en vamos a marcar una línea, que la vamos a ir marcando a medida que vaya sucediendo esto, pero tenemos que marcar una frontera más allá de la cual la excepcionalidad no puede sobrepasar en desmedro de los derechos de las personas. Creo que ese es el gran desafío. Gracias, colega. Gracias, ministro Aróstica, por su visión desde Chile. Magistrada Hernández, ahora desde Costa Rica. Sí, claro, interesantísima pregunta, y comparto lo dicho por el colega que me precedió. El rol de los tribunales constitucionales tiene que ser, evidentemente, mantener los equilibrios de la Constitución, para lo cual tiene que estar al mismo tiempo que está vigilante de que ningún poder de la República se traspase la línea de los límites que tiene establecidos en la Constitución. Al mismo tiempo que está vigilante, tiene que ejercer también una gran autocontención para permitir que ese juego de poderes actúe en razón de la pandemia y la emergencia, digamos, sin estorbar y sin constituirse en un actor político más dentro de este escenario. Y entonces mantener ese equilibrio con normas que a veces, como en el caso de Costa Rica, no son claras, donde hay zonas grises, es complicado, ¿verdad? Es como navegar en aguas poco claras, tratando de mantener, como repito, esos equilibrios de la Constitución, intervenir cuando hay que intervenir y abstenerse de intervenir cuando no hay que intervenir, al mismo tiempo que se realizan las labores ordinarias
que no son de pandemia, es decir, nosotros seguimos con toda la carga laboral de los tiempos ordinarios que ya teníamos. Entonces, eso ha requerido que el tribunal tenga que redoblar sus esfuerzos, hacer esfuerzos extraordinarios en tiempos muy, muy complicados, y también, y seguro que igual que les ha pasado a ustedes, aprender a usar estas plataformas en forma, por primera vez, sesionar virtual, establecer toda la dinámica del tribunal en la virtualidad al mismo tiempo que se atiende la emergencia. Pero sí me parece que los tribunales constitucionales en estos escenarios es donde más se nota la importancia que tienen para la estabilidad del Estado de Derecho y de la democracia. Muchas gracias, magistrada Hernández. Yo me permito confirmarle que efectivamente muchas de las cosas que usted menciona sobre sobrecarga de trabajo, acumulación de expedientes ordinarios y aprendizaje en relación con las nuevas tecnologías nos suena bastante familiar, por lo menos en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional de Colombia. Muchísimas gracias. Ministro Alfredo Gutiérrez, ¿cuál es su visión desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México? Gracias. Bueno, creo que son dos los tipos de impactos que esta pandemia nos trajo. El primero, y creo que el más relevante, es precisamente el que ya se mencionó, y es cómo adaptar la función del Poder Judicial a esta nueva realidad. Es decir, la gente se sigue divorciando, sigue habiendo disputas de custodia de menores, sigue habiendo delitos, sigue habiendo solicitudes de amparo. El acceso a los tribunales y cómo un Poder Judicial mantiene el acceso a los tribunales, creo que ha sido el reto más importante que han enfrentado los tribunales en esta pandemia. Es decir, un sistema que se basa en demandas generalmente hechas sobre papel, impresas, entregadas, el abogado que tiene que acudir al tribunal, la defensa que tiene que ir a los tribunales. Es decir, nuestra labor es una labor de mucho contacto físico y de mucha, tránsito en los tribunales. Precisamente ese tránsito no se puede llevar a cabo durante una época de pandemia. Entonces, ¿cómo los poderes judiciales se han adaptado a esta nueva realidad? Creo que ha sido el reto principal. Es un reto logístico, es un reto operativo, y creo que va a cambiar hacia el futuro la manera como realizamos nuestro trabajo. Afortunadamente, en México se avanzó muy rápido, sorprendentemente rápido, en cuanto a los juicios en línea, en cuanto a la firma electrónica para los juicios en línea, y sí adaptarnos a estos sistemas de teleconferencia para poder llevar a cabo nuestra labor ordinaria. Pero el conflicto social no cesa con el COVID, y los tribunales tienen que encontrar la manera de mantener las puertas abiertas. Creo que ese fue el primordial reto de esta pandemia. Dicho eso, en cuanto a la labor en sí jurisdiccional de un tribunal, creo que, y ya se apuntó por quienes me han antecedido en el uso de la voz, el escrutinio es distinto. El escrutinio es distinto que tiene que aplicar un tribunal constitucional al escrutinio, digamos, en una época ordinaria o de no crisis. Normalmente hacemos un escrutinio constitucional de los actos del Ejecutivo, de los actos del Legislativo. En estos casos, el escrutinio no es propiamente dicho un escrutinio a un acto de un Ejecutivo o a un acto del Legislativo. Cuando se suspenden las garantías, generalmente está actuando el Ejecutivo con autorización del Congreso, y muchas veces en muchas legislaciones es el Poder Judicial quien analiza la constitucionalidad de los actos de este nuevo órgano. Entonces, un Poder Judicial no está enfrentando al Ejecutivo, a los actos del Ejecutivo o a los actos del Legislativo en una situación extraordinaria de suspensión de garantías. Está enfrentando los actos del Estado. Y me parece que eso lleva a un diferente nivel de escrutinio y a un diferente labor en cuanto
a la qué tan estricto debe de ser el escrutinio de esos actos en una época de COVID. Sin duda, eso es el tema que se abre a debate en estas crisis y cosa que en épocas ordinarias uno nunca lo enfrenta porque el escrutinio es sobre simplemente el acto del Ejecutivo o el acto legislativo, pero no del Estado actuando en conjunto para enfrentar una crisis como el COVID. Y me parece que esos son los dos elementos esenciales o aprendizajes de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro Alfredo Gutiérrez. Y entonces finalizamos con el magistrado Augusto Ferrero, por favor. ¿Ya? Nuestro Tribunal Constitucional, precisamente como consecuencia de la pandemia, ha tenido todas sus audiencias públicas igualmente como antes, en los plazos establecidos. Ok, aquí me voy a conectar. Pero de manera virtual, ¿no? Por allá. Asimismo, hemos tenido los plenos jurisdiccionales, digitales y virtuales 2 veces a la semana. Algunos de ellos, cuando se trata de asuntos de interés nacional, han sido plenos públicos y todas las notificaciones han sido pues por correo electrónico. No obstante, debemos expresar que lamentamos que al vencer la vigencia de 6 de 7 magistrados, se cerrara inconstitucionalmente el Congreso de la República cuando precisamente estaba eligiendo a los nuevos miembros. Ahora, cuando el nuevo Congreso elegido pretende hacer la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, se critica que lo haga y mucha opinión pública pretende que, a pesar de que ha vencido ya hace año y medio el plazo de estos 6 magistrados que vencieron en el mismo, no se proceda a la elección que constitucionalmente proceda, el nuevo Congreso que se elija prácticamente dentro de 8 meses, cuando esto sí significa pues una violación constitucional. Muchas gracias por la atención. Encantado. Muchas gracias, magistrado Augusto Ferrero. También quería saludar a la magistrada Ángela Russo desde Panamá. Excúseme usted que no la había mencionado al inicio de esta intervención, pero en la medida en que me van apareciendo, por supuesto también a Armando Juárez, es decir, a todos y a todas que nos acompañan, y me han pedido muy especialmente que salude a las más de 500 personas que siguen este panel en la transmisión streaming desde distintos países que conforman la Conferencia Jurídica Interamericana. Entonces, ahora me han asignado a mí el rol de que haga unas conclusiones del panel, y desde luego que yo no voy a repetir ninguna de las cosas que ustedes han dicho. Me parece que uno puede referirse al rol de la justicia constitucional en el contexto del coronavirus y decir 2 o 3 elementos. El primero es que el rol de los tribunales constitucionales depende del contexto en el que los tribunales actúan, y el contexto de la pandemia nos representa unos desequilibrios especiales en distintas ecuaciones. La primera ecuación que está desequilibrada, y me parece que hago una buena lectura de sus exposiciones, es la ecuación democrática, el cierre de los parlamentos, las dificultades para ejercer los derechos políticos, pero desde luego que también está desequilibrada la ecuación que podríamos llamar la ecuación social. Podríamos decir, nuestras sociedades, especialmente las latinoamericanas, no llegan a la pandemia adecuadamente preparadas en términos sociales para afrontar ningún
tipo de crisis adicional, y desde luego también hay un desequilibrio en la ecuación política, y eso hace que entonces los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales o los tribunales supremos con funciones constitucionales deban asumir un rol especial, un rol diferente al que deberían asumir en contextos de normalidad. Entonces, el contexto que uno podría dibujar, y esta ya es de mi cuenta y no de lo que ustedes han dicho, es un contexto de dificultad democrática en el que la población tiene miedo a la enfermedad, en el que hay una profunda militarización de la sociedad, en el que hay una pérdida del espacio público, en el que no hay espacio para la política, en el que hay una respuesta penal a fenómenos sociales y a fenómenos sanitarios. Y lo que yo pensaría que debería ser un tribunal o corte constitucional es tratar de retornar el equilibrio en esas tres ecuaciones. Tratar de volver al equilibrio en la ecuación democrática, tratar de volver el equilibrio en la ecuación política y desde luego tratar de volver el equilibrio en la ecuación social. ¿Y qué significa eso en concreto? Pues en el ámbito democrático, volver el equilibrio en la ecuación democrática significa hacer un control estricto de la necesidad, proporcionalidad, temporalidad y calidad de la información que justifican las medidas que adoptan nuestros gobiernos en el contexto de una crisis y, por supuesto, evitar que los gobiernos dejen de tomar medidas para proteger a la población en un contexto de una pandemia de orden global. Pero me parece que también podrían los tribunales constitucionales avanzar en exigir, por ejemplo, fundamento científico a la luz del principio de precaución y el principio de prevención de cada una de las medidas que adoptan nuestros gobiernos. Y, por supuesto, desde la perspectiva social, lo que podrían hacer nuestros tribunales es poner el foco allí en aquellos sectores que no tienen representación o cuya representación es débil en el marco social. Es decir, lo que han hecho muchos de nuestros tribunales impartiendo medidas cautelares u orientaciones para proteger, por ejemplo, a la población privada de la libertad en el contexto de la pandemia, para proteger, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a las mujeres en relación con la violencia sexual a la que están expuestas o con las dobles y triples cargas de trabajo, y por supuesto diciendo, como parece que es desafortunadamente cierto en la región, que la recomendación más básica que hemos hecho a los ciudadanos y ciudadanas para prevenir el contagio del coronavirus, que consiste en lavarse las manos y quedarse en la casa, es de imposible cumplimiento para más de la mitad de la población latinoamericana que carece o de una vivienda digna o de acceso a agua potable, a agua limpia. Entonces me parece que desde el punto de vista de la ecuación social pueden poner el énfasis en los más débiles dentro de los débiles y finalmente dentro de la ecuación política pues tratar de recuperar la normalidad política, el funcionamiento de nuestros tribunales, el funcionamiento de nuestros parlamentos y recuperar el espacio público, como diría Hannah Arendt, para la sociedad. Desde luego no es una tarea fácil. En algunos casos lo primero que tienen que hacer es tratar de preservar su independencia, pero creo que hay profundos ejemplos. Aquí se han mencionado unos y seguramente a lo largo de esta conferencia se mencionarán otros, en los que los tribunales constitucionales, nuestras cortes constitucionales, se han adaptado rápido para seguir funcionando a pesar del contexto de pandemia, han soportado la carga de trabajo excesiva que ha representado el control de esas medidas de emergencia y han intentado, dentro del marco de sus competencias, recuperar la deliberación, mantener el sistema democrático, proteger a la población y, por supuesto, proteger a los más débiles. De manera que tenemos muchas razones para estar preocupados en términos democráticos, humanitarios, sociales y políticos en América Latina, pero también tenemos muchas razones para confiar en nuestros tribunales. Finalmente, también veo que se ha conectado aquí profesor Dominique Rousseau. Bonjour, profesor Rousseau. Y les agradezco entonces a todos y a todas ustedes por su
presencia, a quienes nos siguieron en el panel. Hay muchísimas preguntas que han formulado nuestros más de 500 participantes y que yo no podré trasladar todas, pero que espero que en el libro de memorias queden recogidas. De manera que les agradezco a todos y todas ustedes, magistrados, magistradas, pero también a quienes nos siguieron por la participación en este panel y de nuevo también a quienes hacen posible la organización de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Y finalizo diciendo con que estoy seguro de que la próxima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional nos va a permitir recuperar y compensar todos los abrazos que nos quedamos debiendo de esta Conferencia Iberoamericana virtual. Les agradezco a todos y a todas por su presencia y bueno, les deseo muchos éxitos en las jornadas que siguen en la conferencia. Ha sido un placer.